Hola, ¿cómo andan? Bueno, nos toca nuevo videíto, una enseñanza y reflexión tenemos hoy sobre la oración de Jabes. Este es un librito que encontré la semana pasada en mi biblioteca, buscando otro libro, y no me acordaba que este lo tenía acá. Bueno, en realidad no me acordaba que me había vuelto a comprar otro, porque el que tuve al principio lo regalé, se lo regalé a una amiga muy querida, y cuando vi este libro dije, wow, lo compré de nuevo. Así que bueno, lo volví a leer y se me abrió más la mente que la primera vez. Y entonces dije, lo tengo que compartir con las chicas y con los chicos, con quien sea que vea este video en YouTube, porque en realidad somos un grupo de célula pequeñito, pero bueno, estamos alimentándonos y creciendo juntos y juntas eh, mediante la célula, aprendiendo la palabra del Señor, etc. Probablemente alguna de ustedes haya oído sobre la oración de Jabes. Pero si no lo han oído, les cuento más o menos. Jabes se lo menciona en la Biblia, en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas empieza con una genealogía, el autor de Crónicas decidió hacer una genealogía que para los que no se detienen mucho en los detalles, puede resultar aburrida y densa. A veces se pueden rescatar cosas muy interesantes como lo que voy a compartir hoy, y otras veces, en realidad, por ejemplo, dice, ven, en el capítulo 1, versículo 1, 2 y en adelante, dice Adán, Set, Enoch, Cainán, Malalel, Jared, Enoch, Matusalén, y así sigue. Y después dice, y estas son sus descendencias, el primogénito Ismael, Nebaiot, después Edar, Abdel, bueno, y así. Y es mega extenso. Pero por alguna razón, el autor de Crónicas, el que escribió este libro, que en realidad las escrituras originales unen Crónicas y Reyes, Primera, Segunda Crónica y Primera, Segunda Reyes. Pero nosotros lo tenemos así, por separado. Y el autor, el que escribió esta genealogía, por alguna razón, quién sabe por qué, decidió hacer una pausa en Jabes. Porque lo que yo les quiero leer está en los dos versículos 9 y 10, que es donde los únicos dos versículos donde, a pesar de hacer una pausa para decir algo de Jabes, fue muy fugaz lo que dijo. O sea, no se detuvo en detalles ni decir si era el primer hijo, si era el último, o si se casó, o qué hizo de su vida, o sea, a qué se dedicó, no sé. No dice nada. Lo único que dice, en los versículos antes están nombres, puros nombres, pero llega al versículo 9 y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Porque Jabes significa dolor. Para los judíos, los israelitas, los hebreos, el nombre podía ser una característica de la persona al momento del nacimiento, o incluso hasta una palabra profética, como deseando que su hijo cumpla el significado de su nombre, ¿no? Y bueno, y lamentablemente Jabes se llamó Dolor, probablemente su mamá debe haber tenido un parto por demás intenso, muy doloroso, porque digamos, pongámonos de acuerdo con que ya los dolores de parto son muy dolorosos. Los partos, a veces, el trabajo de parto a veces se suele extender por demás, con muchas horas hasta llegar
incluso a veces, la mayoría de las veces cuando hay muchas horas de trabajo de parto, se llega al punto del sufrimiento fetal, del feto, y bueno, y se termina haciendo cesárea, pero tiene que haber sido traumático el parto de él, porque su madre le puso dolor. Ahora, lo interesante acá es que el autor de Crónicas se detiene a decir, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. En otra versión, a ver si tengo acá mis machetes, mis pollas, como dicen en otros países, en la versión de la Biblia Kadosh, yo lo escribí tal cual como dice en la Biblia Kadosh, dice, Javet, que es Jabes, fue honrado más que sus hermanos. Y puede ser honrado, puede ser ilustre, destacado. Cuando uno va al original, se pueden sacar muchas palabras similares. Bueno, acá eligieron honrado y en la Reina Valera ilustre. Y su madre lo llamó Javet. Ahora, ¿por qué él fue más ilustre? ¿Por qué él fue más honrado que sus hermanos? O sea, ¿qué hizo para que él fuera más ilustre? Porque fue más famoso, se destacó. Entonces yo me doy cuenta que el autor no se queda con eso, sino que en el versículo siguiente, en el versículo 10, recuerden que estamos en Primera de Crónicas, capítulo 4, en el versículo 10 dice algo que hizo Jabes. Probablemente esa sea la respuesta de por qué él fue más ilustre que sus hermanos. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Luego sigue la oración. En otras traducciones que sacan del hebreo, dice que en el hebreo agregan, si en verdad me bendijeras. Y que ese si en verdad me bendijeras vendría a ser como poner muchos signos de exclamación. Oh, si en verdad me bendijeras. O si no, podría también representar como haberlo escrito en mayúsculas y subrayado, resaltado con resaltador fosforescente. Bueno, a eso, el agregarle si en verdad a esa frase, a esa oración, si en verdad me bendijeras, es como ponerle la intensidad de, como si él hubiera dicho, o sea, realmente te estoy pidiendo y suplicando que me bendigas. Vamos a ver en la página 26 del libro, yo subrayé algo que me pareció que no hacía falta escribirlo si ya estaba acá. Dice que en realidad es como que él probablemente levantó las manos al cielo y clamó, Padre, oh Padre, por favor bendíceme. Y lo que realmente quiero decir es que me bendigas, pero en abundancia. Más o menos eso es lo que quiere decir, lo que podemos traducir del hebreo, del original. Si en verdad me bendijeras. Lamentablemente la Reina Valera y otras versiones no lo tienen. No le han agregado ese si en verdad. Pero bueno, vamos a detenernos ahí, en esa frase, que es la primera de la oración. Recuerden, les voy a leer en realidad toda la oración, que son cuatro cosas bien específicas que él pide. Dice, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Hay Bruce Wilkinson, que es el autor de este libro, él ha dedicado muchos años de su vida a predicar sobre esta oración de Jabes, porque él encontró que al repetir esta oración, no repetir como loro, sino transformarla a sus palabras y a sus circunstancias, utilizar esta oración
todos los días de su vida, él ha sentido un cambio drástico y realmente bendito en su vida. Yo les puedo decir que hace muchos años atrás yo la repetía casi todos los días, a veces me olvidaba, hasta que un día me olvidé por completo y ya no la dije más. Y puedo decir realmente, y a una de ustedes, o a dos de ustedes que me conocen desde muchos años atrás, a Mayra y a Adriana, les puede constar que mi situación financiera y económica no era la mejor, y en muchos casos tampoco mi vida era una vida envidiable o deseable. Pero yo he visto de años atrás, miro hacia atrás y veo todos los cambios que Dios ha hecho en mi vida, que papá ha hecho conmigo, con mi vida, con mis circunstancias, con mi entorno, cómo me ha prosperado. Y aparte de mi fe, de creer en Él y de creer que las circunstancias no son lo que parecen, sino que hay algo mucho mejor para mí, y de haber hecho esta oración con fe, yo creo que ha sido el inicio, el hincapié para transformar mi vida. Yo las animo, si ustedes pueden conseguir este librito, de todas maneras vamos a hacer porque bueno, el autor cuenta su testimonio, cuenta el testimonio de otras personas también, y de estudiantes universitarios a los que él iba a darles charlas sobre el tema, y cómo ellos lograban cosas que no creían al principio, hasta que comenzaron a invocar a Dios de la misma manera, con el mismo espíritu, el mismo corazón que Jabes lo invocó al Señor. Oh, Padre, si en verdad me bendijeras. Pero lo que quiero decir es, si en verdad me bendices de manera extraordinaria y abundante, ¿no? Y lo inusual, lo que yo noto, lo que pude reflexionar en estos días, es que Jabes hace algo que nosotros no hacemos. En general no lo hacemos. Y es pedir por él. Y pedir a lo grande. Nosotros por lo general, nosotros, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, cuando oramos pedimos por nuestros hijos en primer lugar. Oramos porque se solucione alguna situación en la vida de nuestros hijos, o oramos para que no nos falte para darles de comer, para comprarles la ropa que necesitan, o si no, cuando oramos por nosotras, en general oramos para que el Señor nos haga mejores madres, mejores esposas, mejores personas, o que el Señor nos use, que el Señor limpie nuestro corazón, etcétera, etcétera. Y bueno, y por ahí, Señor, a veces decimos, Señor, mañana no sé qué les voy a dar a mis hijos de comer porque ya hoy utilizamos lo último que teníamos, y te pido que hagas un milagro. Y bueno, cosas sencillas le pedimos a Dios, ¿sí o no? No, nos parece que pedir algo más grande es como avaricia, o como que no estaría del todo bien, ¿cierto? Pero cuando yo veo la oración de Jabes y caigo en cuenta de ese detalle, me fui directamente a la oración del Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, después de darle ciertas pautas de cómo orar, que se encierren, que no hagan oraciones públicas como para que la gente vea cómo oran, porque eso hacían los judíos antes, se paraban en las esquinas y hacían así penitencia y oraban para que la gente los viera, ¿no? En la antigüedad, en ese tiempo. Bueno, tuve que hacer una pausa porque me entraba una llamada que yo estaba esperando hace rato, muy importante. Después tuve que resolver algunas situaciones. Refrescó más de lo que hacía hoy a la mañana, así que me puse un pañuelito en el cuello. Es para que sepan por qué hay ese cambio en el video. Bueno, vamos a seguir. Entonces, los fariseos, yo estaba revisando el video y dije los judíos, pero no eran todos los judíos iguales, eran más que nada los religiosos, los que hacían cosas
religiosamente, pero que sus vidas en realidad, eso es ser un religioso, ir a la iglesia y hacer todo lo que a uno le dicen, pero que su vida continúe siendo la misma, ¿no? Y es, como decía una amiga, es más que nada ser un ratón de iglesia, no un convertido de verdad. Bueno, entonces después de que Jesús les dio todas las pautas, les dijo, cuando oréis al Padre, oraréis así. ¿Por qué hago énfasis en Padre? Porque es lo que quiero fomentar, quiero inspirar o inculcar, inyectar, no sabría cómo, pero bueno, esa es la idea, ya la captaron. Que ustedes cambien esa imagen que tienen del eterno Dios y se dirijan a Él como un hijo, como una hija, como un niño, como una niña se dirige a su papá, a su papito. ¿Sí? El eterno es nuestro papito. Y ustedes me van a escuchar muchas veces decir papá, porque papá esto, papá aquello, o papito, y cuando yo hablo con él le digo papito. A veces estoy acá afuera en este ambiente hablando con él y de pronto se me llena el corazón de amor y digo te amo papito y le tiro besos. Y levanto mis manos y le tiro muchos besos. Cualquiera que me ve va a pensar que estoy loca. Pero bueno, no sé si ya se los dije porque como paré, pero quería decirles eso, inculcarles, inspirarles, que se dirijan a él como un papá. Como si ustedes, o sea, siéntanse, no como si fueran, siéntanse hijas e hijos, porque eso es lo que somos. Hijitas, hijitos, sus chiquitos, sus chiquitas. Eso somos para papá. ¿Sí? Bueno, entonces él les dijo, oraréis así. Vamos a ver en Mateo 6, donde está la oración del Padre Nuestro, que fue lo que yo quise comparar, porque les decía, digo, Javes pidió tanto por él, y a ver cómo nos enseñó Jesús, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces, desde el versículo 9, 6, 9 de Mateo dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense que siempre la oración empieza como con ese vínculo filial. Padre nuestro, Padre. Obviamente, una cosa que a mí me gusta aclarar siempre es que el Padre Nuestro Jesús no lo dejó para que lo repitiéramos como loros sin entender lo que decíamos. Podemos repetirlo, siempre y cuando hagamos pausas para analizar lo que estamos diciendo, para masticar lo que le estamos diciendo. Padre, digo Padre y ya suspiro porque lo amo tanto, porque digo Padre y me conecto con él, porque estoy hablando con él, no estoy hablando con el aire. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes cierren sus ojos, mírenlo, créense una imagen de él en la mente si pueden. No es tan sencillo, pero sepan cuando cierran los ojos. A veces cerramos los ojos para no distraernos, pues no es necesario cerrar los ojos. Si ustedes pueden mirar al cielo y también imagínenselo y díganle Padre o papá o papito. Y bueno, es un ejemplo que Jesús nos dio de oración para saber cómo empezar una oración, para saber cómo seguir la oración, para saber cómo finalizar la oración. Podemos utilizar la misma siempre y cuando, les digo, utilicemos nuestro entendimiento. Y si no, utilizar nuestras palabras, pero siempre empezamos cualquier oración reconociendo que Él es nuestro Padre. Luego exaltándolo, santificado sea tu nombre. Lo exaltamos, lo bendecimos. Bendecir significa decir bien de algo o de alguien, ¿no? Entonces, cuando quizás alguno de ustedes ha oído esta frase que le dice, a mí me han dicho muchas veces, te bendigo en el nombre de Jesús. Ajá, bueno, dale. ¿Dale qué? Bendecime. Sí, te bendigo. Pero bendecir es decir bien, yo lo hago a propósito a veces. Bueno, pero bendecime. Te estoy bendiciendo. No, porque bendecir es decir bien. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle bien a una persona. O sea, si yo te quiero bendecir, voy a decir,
que Dios te bendiga, o que seas muy feliz en tu matrimonio, alguna pareja recién casada, o declaro con mi boca y digo, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien, tal persona va a salir adelante, vos no te preocupes, no tengas miedo, se va a recuperar, estamos orando, eso es bendecir, hablar bien, decir bien de algo. Entonces, cuando bendecimos a Dios le estamos diciendo, santificado sea tu nombre, Él es santo, 3 veces santo, la plenitud de la santidad. Cuando algo se repite en la Biblia 3 veces, como cuando dicen santo, santo, santo es el Señor, están diciendo que, o sea, repetir 3 veces algo que, significa llegar a lo sumo, a lo máximo, no hay más que eso, por lo menos para los hebreos era así. Y bueno, y no se olviden que toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis fue escrita por judíos, así que y Jesús era judío, así que eh, eh, nos escribieron conforme a su cultura, conforme a sus costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos, entonces reconocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y acá viene algo importante que yo ya lo puedo empezar a incluir en la oración de Jabes, porque dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, acá en mi casa, como se hace allá en el cielo. Ahora, muchas veces cuando pensamos que Dios está en el cielo, lo vemos como muy lejano, como lejos nuestro, y en realidad su gloria lo llena todo, 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 pero su trono está allá, ¿no? Y dice que cuando nosotros partamos de esta tierra y vayamos, vamos a ver una ciudad con calles de oro, con mar de cristal, en el reino de los cielos, en los cielos, porque el reino de los cielos ya está acá, en los cielos no hay, donde habita Dios y sus ángeles y los redimidos, ahí no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay deseos de suicidarse, solamente hay alegría, hay adoración a Dios, hay prosperidad porque no les falta nada y porque abunda todo, no les falta comida, no les falta vestimenta, tienen mansiones celestiales, o sea, se vive en abundancia, se vive bien y en paz y en armonía y en salud. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de la oración del Padre Nuestro. En resumen, eso es lo que Él quería decir, enseñarnos que pidamos que su reino, que tal como se hace en el reino de los cielos, así se haga en nuestras vidas. Y que tengamos esa vida, pero en abundancia, como Jesús nos enseñó, que Él vino a traernos. Porque Él dijo, yo no he venido bueno, se me escapa el versículo por primera vez, dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, no cualquier vida, y no para que sobrevivamos, Él vino para darnos vida en abundancia. Inmediatamente después de eso, dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Ahí vuelve, o sea, sigue la oración, luego que glorificó a Dios, luego que reconoció que Dios es nuestro Padre, luego que le glorificamos, Él dice que pidamos que toda esa bendición del cielo venga a nuestras vidas y aparte que no nos falte el alimento diario para nosotros. Y yo cuando oro digo, Señor, prospera y en abundancia la mesa de mis hijos, nuestras mesas. Oramos por ustedes también, por quienes están escuchando. Entonces siempre hablo abundancia, siempre hablo que nunca les falte. Y bueno, y hasta ahí estamos viendo que Jesús enseñó a pedir por nosotros mismos. Luego, en el versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en otras versiones dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Importantísimo, ¿no? O sea, que nunca falte esa parte de la oración. Pedirle perdón al Señor por las cosas que sabemos que han estado mal. Nosotras sabemos cuando hemos respondido mal, cuando hemos alzado más la voz, cuando hemos dicho algo que no tenemos que decir, cuando hemos tenido actitudes que
que pueden haber herido a otros o cualquier otra cosa cuando, bueno, no quiero poner acá ejemplos de pecados, pero ustedes saben cualquier otro pecado. Y entonces, pero cuando dice perdonan nuestras deudas, nuestras ofensas, no solo se refiere contra nuestro prójimo, sino que también ofendemos a Dios. También le debemos el respeto, le debemos la admiración y nuestra obediencia a Él. Entonces, miren, yo quiero saltearme ahora el versículo 13, ahora lo vamos a leer al versículo 13, pero quiero conectar esto de perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que no, a nuestros deudores, o nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se conecta con el versículo 14, porque dice, Jesús mismo dice, está en rojo, ¿ven? Las letras, ustedes van a ver en la Biblia, en muchas Biblias, a ver si se ve ahí, las letras en rojo. Cuando vean que las letras están en rojo es porque están repitiendo lo que Jesús mismo dijo, lo que salió de su boca. Cuando están las palabras en negro es la redacción del escritor. Y bueno, entonces él mismo dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es el primer, el primer indicio en toda esta oración de algo que requiere, que está pidiendo tiene un requerimiento extra. Entonces dice, más, si no perdonáis, en el versículo 15, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios justo. O sea, Él no puede a unos pasarle por alto las cosas y a otros no. Bueno, sigamos. Entonces, el requisito para que el Señor nos perdone es poder perdonar. Acá siempre me gusta hacer una aclaración. Hay personas en nuestras vidas que podemos mantener, con las cuales podemos mantener cierta distancia. Perdonar quiere decir que en nuestro corazón ya no haya dolor, no haya rencor, que cuando nos recordemos de esa persona, lo que nos hizo, que no haya enojo, que no haya bronca. Cuando lleguemos a ese punto quiere decir que hemos logrado perdonar. Pero hay personas de las cuales nosotros tenemos que intentar mantenernos alejados, porque son personas que hacen daño, que hay personas que se aprovechan de situaciones, y hay personas que tienen otros intereses, y hay personas que nos llevan por mal camino. Entonces, perdonar a alguien, el perdonar no significa que ahora vamos a estar como chanchos, como carne y uña, con la otra persona, no. Significa simplemente liberarlo, dejarlo libre de toda culpa, de toda ofensa que nos haya hecho, porque eso lo va a hacer libre a él o a ella y nos va a hacer libres a nosotros también. Cuando llegamos a ese punto, entonces podemos pedir que el Señor nos perdone a nosotros también. Importantísimo. Bueno, entonces digamos que todo esto lo estamos comparando con la primera frase de Jabes, que dice, oh Señor, si en verdad me bendijeras, que habíamos dicho que cuando ellos agregan si en verdad, quiere decir que es una exclamación muy importante, o sea, pero bendecirnos en serio. Y dice, ensancharas mi territorio, continúa diciendo la oración. Si en verdad me bendijeras, 1, ensancharas mi territorio, 2. Y vamos a analizar un poquito a qué se refiere esto de ensancharas mi territorio. A ver. Perdón, ya voy a llegar. Acá estamos. Dice, claro, cuando Jabes habla de ensanchar mi territorio, en realidad él está pidiendo eso, porque antes ellos habitaban en tierras donde hubiera mucho pasto verde para poder pastorear a sus ovejas, habitaban mayormente en llanuras, y Dios convertía los desiertos, los convertía en
tierras productivas. Pero bueno, luego de pasar los años, eso lo hacía Dios milagrosamente, pero pasando los años, los judíos se han destacado en un montón de áreas de la ciencia, muchos rubros de la ciencia, y hoy Israel es un país ejemplo en cuanto a tecnología para fertilizar tierras y dar vida donde no había nada. Pero bueno, y esto me hizo recordar inmediatamente, me llevó inmediatamente al pasaje bíblico, creo que Génesis, no sé si lo anoté, pero está en Génesis 15, no, en Génesis 13. Génesis 13, cuando el Señor le dice a Abraham, una vez que se separaron de su sobrino Lot, y él se separaron, cada uno tomó por su rumbo, porque ellos habían sido muy prósperos, ya tenían mucho ganado, muchas ovejas, muchos camellos, cada uno tenía sus pastores, y bueno, y los pastores de ambos se peleaban entre sí. Entonces Abraham le dijo, esta tierra ya nos ha quedado pequeña, así que elige donde quieras quedarte y yo me iré para el otro lado. Entonces Lot miró desde la cima y vio la llanura toda verde, cerca de Sodoma y Gomorra, y él dijo, yo me voy para allá. Bueno, yo me voy para acá. El lugar que le dejó a su tío Lot era más desértico, a su tío Abraham era más desértico. Pero Dios le dijo, mira, sal, párate acá y mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Mira, porque hasta donde alcanzan a ver tus ojos, todo esto yo se lo daré a ti y a tu descendencia. Y ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de prosperarlo así a Abraham? No, o sea, ¿acaso no era más que suficiente contentarse con lo que tenía? Ya era próspero. Pero Dios siempre quiere bendecirnos más. No pensemos, hay una mentalidad generalizada de pensar que no tenemos que pedir más. Por supuesto que Dios va a analizar nuestro corazón, porque miren, quiero que revisemos Colosenses, a ver dónde está, en Mateo mismo, en Mateo 7, estábamos antes leyendo la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, vamos a Mateo 7, siguiente versículo, sigue hablando de la oración un poco, y dice, pedid y se os dará, 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vuestro Padre, recuérdenme, todo el tiempo están haciendo énfasis de que Dios es nuestro Padre, no solo es Dios. Porque cuando decimos Dios es como que lo ponemos en una posición casi como inalcanzable. Él es nuestro Padre. Entonces dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Creo que nosotras y nosotros siempre estamos tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Si podemos, si el dinero nos alcanza, le compramos el mejor calzado para que les dure, para que no tengan frío, para que no se les rompa y hasta para que se les vea bien y ellos puedan lucirse cuando estén con otras personas. Tratamos de comprarle si es posible, un pantalón a la moda, un lindo abrigo que les luzca, que se les vea bien, ¿cierto? Siempre estamos, a veces nosotras necesitamos comprarnos un pantalón, pero tenemos el dinero y vamos y vemos que a uno de nuestros hijos le falta algo, entonces decimos, bueno, yo puedo esperar. Lo remendamos al pantalón y vamos y le compramos a ellos, ¿sí o no? Si nosotros, siendo seres humanos, somos espirituales, somos seres espirituales, en este muñeco de carne y hueso, tenemos tantas limitaciones y hay a veces tanta maldad en nuestro corazón, o sea, somos frágiles.
podemos ofender a mucha gente, tenemos actitudes que no corresponden, incluso a nuestros hijos les fallamos muchas veces, pero a pesar de todo eso, si nosotros tratando de ser lo mejor que podemos para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro papá? Nuestro papá que está en el cielo. Entonces, no dudemos en pedir que Él nos bendiga, porque muchas veces es como que nos salteamos nosotros y pedimos cosas muy básicas para nosotros, más bien pedimos mucho para los demás. Pedimos casas, oramos, yo estoy orando por un par de personas para que el Señor les provea esa casa que están esperando, pedimos, qué sé yo, un mejor vehículo para nuestros hijos, no sé, un montón de cosas. Pero a nosotros nos salteamos. Entonces, cuando yo vi cuando pensé en un momento que Javes había hecho una oración que yo podría haber pensado que era como codiciosa, en realidad no. Pero fíjense, Abraham nos da un ejemplo muy lindo que se encuentra en el libro de Jacer, porque ahí cuentan que el lugar donde él vivía, donde él habitaba, él estaba lleno de vegetación alrededor y había hecho específicamente una especie de entradas y salidas, o sea, un paso casi obligado para los peregrinos. Entonces los peregrinos tenían que pasar por ahí y él, cuando los veía, los hacía amablemente, los obligaba a quedarse, a reposar, a lavarse los pies, a comer algo que él mismo les servía, a tomar agua, a descansar y que luego puedan seguir su camino. Entonces, digamos que cuando nosotros queramos tener más, que no sea para pensar, wow, quiero ser millonario, quiero dedicarme a los bienes raíces y si yo tengo esto puedo hacer este negocio. No, sino que siempre nuestra prosperidad, nuestro deseo de prosperar sea para el bien, no solo nuestro, sino de muchas personas a las que podamos bendecir. Hay mucha necesidad fuera de nosotros. Hay niños huérfanos, hay escuelas mediocres, hay escuelas públicas mediocres, hay muchos ancianos que son muy maltratados en hogares de ancianos, hay drogadicción, bueno, hay un montón de cosas. Y siempre uno puede pensar, bueno, si yo por lo general pienso, si yo tuviera un lugar mucho más grande y tuviera el dinero, construiría, por ejemplo, un lugar de retiro espiritual para que la gente pueda venir y tener su tiempo a solas venir y buscar al Señor y ser sanados de cosas, ser libres de cosas por las que han estado luchando hace tanto tiempo. He pensado que se puede tener un hogar de ancianos lindo, con profesionales que sean supervisados todo el tiempo para que se los trate bien y con respeto a los ancianos, que tengan un lugar de gimnasio, que tengan una piscina climatizada, que tengan todo, pero sobre todo amor. O construir una escuela donde se les pueda dar educación con principios cristianos y se los pueda desde chiquititos instruir en oficios que ellos puedan empezar a hacer, simples. Por ejemplo, podría ser la jardinería, como para empezar con algo fácil, o la crianza de animalitos, o incentivarlos en la creación. Algunos no van a poder, pero en la creación de cuentos, de historias, ahí van a saltar los talentos, o en la oratoria, y hay un montón de cosas que se les puede enseñar, y no solo una educación tan básica que parece que cada año, en lugar de mejorar, va declinando nuestra educación. Entonces, cuando queramos ser prosperados y que el Señor ensanche nuestro territorio, o sea, que ensanche lo que tenemos, que nos dé más de lo que tenemos, que sea no solo para disfrutarlo, sino que sea también para poder compartirlo, y que nosotros pasemos de ser cola a cabeza.
La cola siempre está pidiendo favores, siempre está pidiendo prestado, la cabeza no. La cabeza es la que da y la cabeza es la que ofrece servicios, la que sirve. Acuérdense que Jesús vino para servir y no para ser servido. Él, cuando menos se lo esperaban los discípulos, se arrodilló y les lavó los pies. El Señor Jesús, Dios Altísimo también, se arrodilló, se humilló y les lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles que el que quiera ser grande en el cielo tiene que ser el más pequeño aquí en la tierra, y que si Él vino para servir, ¿quiénes somos nosotros para estar esperando ser servidos? Entonces, cuando alguien te ofrezca su servicio, más bien bendecilo, orá por esa persona, orá y bendecí, decí palabras de bendición para esa persona, declará cosas buenas, y vos hacé lo mismo, serví a otros, buscá la forma en que tu vida sea de bendición y que no sea un paso efímero por esta tierra. Entonces, ¿cómo sigue? Bueno, a ver, página 36, acá señalé que leamos algo en la página 36 del libro, a ver qué señalé. Y dice, claro, y dice que Jabes debe haber pensado, con toda certeza nací para más que esto. Piensen ustedes su situación actual. Y Jabes dijo, con toda certeza, bueno, es lo que se imagina el escritor, nací para más que esto, porque si no él no hubiera pensado así, no hubiera pedido más. Entonces, como granjero o ganadero, contempló la extensión que heredó de su familia, miró, dejó recorrer sus ojos por las inmediaciones, caminó y visitó los límites, como si ustedes salieron ahora afuera de su casa y miran su terreno y lo recorren si tienen un patio, un terreno al fondo, lo recorren. Y el escritor se imagina que Jabes pudo haber hecho eso, y miró los límites de su casa y tomó una decisión. Y entonces dijo, oh Señor, todo lo que has puesto bajo mi cuidado, tómalo y ensánchalo. Entonces, digamos, como les decía antes, la oración de Jabes no necesariamente tiene que ser exacta y repetirla como loritos, sino que traerla a nuestra situación, traerla a nuestras vidas, esa oración, y decirla con nuestras propias palabras y de acuerdo a nuestras circunstancias. Luego continúa la oración diciendo, si tu mano estuviera conmigo. Tercer punto, específico, porque Jabes fue muy específico en lo que pidió, ¿no? Entonces primero, oh, si en verdad me bendijeras, pero si en verdad me bendijeras, y o sea, abundantemente, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo. ¿Qué quiere decir? Yo pensé, era como tu protección. Y si bien, sí, si la mano del Señor está con nosotros, Él nos protege, envía a sus ángeles, pero en realidad acá lo que Él está diciendo, porque luego viene la protección, el pedido de protección, luego de eso, pero en realidad lo que está diciendo es, Señor, cualquier cosa que yo tenga que hacer, no lo puedo hacer sin ti. Y aunque nosotros creamos que estamos capacitados, que tenemos años de experiencia en H o B, situación o actividad, siempre pongamos nuestro talento y nuestra capacidad, o la poca capacidad que tengamos, o nuestra mucha capacidad que tengamos, démosela al Señor y digámosle, si tu mano estuviera conmigo, Señor, yo voy a poder hacer esto. No lo puedo hacer sin ti. Yo digo, Señor, yo lo puedo hacer, pero si vos no estás conmigo, es lo mismo que nada. Dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice un proverbio. Entonces, es mucho mejor si lo hacemos con Él. Y es lo mismo casi como decir, esto es demasiado para mí, es muy grande, y tengo temor de fallar o tengo temor de hacerlo mal. Y esto también yo les puedo poner un ejemplo de cosas que he hecho. Lo último que he hecho
y que me gustó mucho por primera vez, porque yo he compuesto canciones, he escrito, pero nunca me gustaron del todo. Es más, por eso me las olvidé, un tiempo las canté como para mí y después me las olvidé, nunca más las canté. Después sí compuse una canción, le puse música y modifiqué un poquito como para poder acomodar la letra, pero sin perder el sentido, a un salmo. Pero lo último que hice fue escribirle 2 canciones a mi nietita. Y antes de escribirlas dije, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, dame la letra, dame la inspiración. Y fue tan eficaz, porque Dios está conmigo, o sea, como con ustedes, que las canciones surgieron, en 5 minutos estaban con música y con todo. Y a las personas que se las hice oír, les gustó mucho. Por eso digo, si Dios no estaba en medio, acompañándome, pues sé tocar la guitarra y puedo entonar y puedo escribir, pero si Él no está conmigo, no hubiera salido como salieron las canciones. Otra cosa que me pasó una vez fue en Ecuador, en una iglesia que yo iba cuando era soltera, a los 19, 20 años más o menos. Tenían en la iglesia durante la mañana, todos los días tenían clases. Era una escuela, tenían aulas, o sea, habían ampliado el edificio para arriba un poco y a lo largo, era enorme. Tenían escuela primaria y secundaria. Y entonces había un día en la semana que se hacía un devocional con los alumnos de la primaria. Me imagino que con la secundaria también, pero bueno, siempre invitaban a alguien, a algún adorador de la iglesia, de la congregación, y esa vez me invitaron a mí. Y entonces yo llevé mi guitarrita, me subí, estaban todos en el salón de la iglesia, yo me subí a la plataforma y empezamos a adorar. Y cuando abro mis ojos, porque escuchaba bulla, y miro, y había niños tirados en el piso llorando, había niños abrazándose y llorando, había niños que estaban adorando en lenguas, levantando las manos. No, fue una locura lo que pasó. Y yo no puedo decir que sentí, wow, el fuego y una presencia. No, fue algo tan natural lo que pasó y tan espontáneo. Y lo mismo me pasó en Buenos Aires cuando inauguramos la clase, o sea, la sección de escuelita bíblica para los niños y para los preadolescentes. Lo mismo pasó el primer día, cuando terminamos la reunión, vamos a orar y había una niñita de 5 años y esa niñita empezó a hablar en lenguas y empezó a profetizar, los demás niños lloraban, también fue una locura. Entonces yo veo, y tampoco puedo decirles que sentí algo extraordinario que yo sentía, ¿no? O sea, fuego o algo así. Ni vi ángeles ni nada. Y la gente empezó a llegar, los adultos, porque teníamos la reunión, la siguiente reunión de los grandes, y me hacían señas, ya está la hora. Y entonces yo decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Los interrumpimos y bueno, poco a poco eso fue menguando, pero duró bastante tiempo. En esa iglesia, en esa congregación, pasó algo que me lastimó mucho a mí y a mis hijos. Hablaron mal de nosotros y el pastor se creyó algunas historias, unos cuentos que le dijeron, y entonces me sacaron de la plataforma, o sea, yo ya no pude predicar, ya no pude hacer más nada, no pude adorar, y terminé yéndome porque ya no me saludaban. Tiempo después me enteré que el pastor les había prohibido saludarme, acercarse. Una cosa que no se hace, no se debe hacer. Y yo fui tan herida, Dios estaba trabajando con mi carácter, con mi personalidad. Y entonces fui tan herida que luego de eso, un año y medio después, me fui a vivir a Ushuaia. Y en Ushuaia estuve 1 año sin servir, sin manifestarme en la iglesia como para servir en algo. Yo decía, no, como Gandhi casi digo, si no fuera por los cristianos yo sería cristiana. ¿Cuánto daño hacemos a veces? Y entonces dije, quiero pasar desapercibida, me voy a sentar atrás de todo, termina la reunión, me voy sin saludar a nadie. Así. Resulta que hubo un encuentro, como una especie de retiro espiritual, y están construyendo ahí, y están renegando con los perros. Y en ese retiro, una de las líderes me dijo que
que yo ya debería estar sirviendo al Señor, no sé qué. Y yo dije, no, por ahora no quiero saber nada, estaba muy herida. Resulta que un domingo, no mucho después de eso, viene un matrimonio de Buenos Aires a predicar en la iglesia. Éramos muy poquitos, estábamos en la primera reunión, había 2 reuniones matinales el domingo y fuimos nosotros a la primera para después hacer otras actividades y tomarnos todo el día. Y entonces luego este pastor, que aparte era psicólogo y su esposa también, dijo, el Señor me dijo anoche cuando oraba por esta reunión que yo al final debía hacer pasar a la gente acá al frente y debía impartirle bendición a todos. Así que éramos tan poquitos que prácticamente éramos solo una fila al frente y dijo, pongan las manos así porque les vamos a impartir, les vamos a dar, van a recibir. Entonces yo estaba con mis manos así, con mis ojos cerrados, más extendidos, y de pronto siento que me pegan en las manos, así pero con fuerza, que me hizo doler. Entonces yo abrí los ojos a ver qué pasa, y me dice, era la esposa de él, profeta también, y me dice, ¿qué estás esperando si yo siempre te he respaldado? ¡Wow! ¿Se imaginan cómo sonó eso? Fuerte. Y dije, Señor, perdón. Y entonces, luego de eso, en la semana vi a la líder esta que había hablado conmigo y le dije, me pongo a disposición. Tengo que servir al Señor porque el Señor ya me lo reclamó. Y bueno, así que el Señor siempre está con nosotros. Y a esto se refiere Javes cuando dice, si tu mano estuviera conmigo. O sea, Señor, no quiero hacer las cosas sola, ni para cocinar. A veces le digo, Señor, ¿qué te parece? ¿Qué le pongo? ¿Qué condimento le pongo? ¿Cómo lo hago? Señor, tengo esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y se me vienen las ideas, no es que escucho una voz, pero se me vienen las ideas a la mente y hago. Me salen cosas ricas. Bueno, luego de eso vamos a terminar con la última frase de Javes, que dice, y me libraras del mal para que no me dañe. O en otras versiones dice, me guardaras del mal para que no me dañe. Es como parecido al Nuevo Testamento, a la oración del Padre Nuestro que leíamos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Javes dijo, y me libraras o me guardaras del mal para que no me dañe. Es similar, quiere decir lo mismo. O sea, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. En la Biblia Kadosh, si mal no recuerdo, dice que no nos conduzcas a una prueba muy fuerte, creo que dice. Entonces, acá me parece interesante algo que cuenta, yo quiero contarles un testimonio del escritor de este libro, que está justamente en la página 81. Él dice que, bueno, previo a lo que les voy a leer, dice que había tenido un servicio muy lindo, con mucha bendición en la iglesia, había predicado, qué sé yo, pero estaba muy cansado, él estaba de cruzada, de campaña, entonces estaba muy cansado. Y había orado y le dijo al Señor en ese momento, le dijo, Señor, sabes muy bien que no tengo fuerzas para enfrentarme con todo esto hoy. Por favor, te ruego que apartes del mal lejos de mí. Entonces él cuenta que luego, volviendo a su ciudad en un avión, él le tocó el asiento del medio y el pasajero de la izquierda saca una revista pornográfica y el pasajero de la derecha saca también una revista con obscenidades y qué sé yo. Y entonces él cerró los ojos y dice, no me puede estar pasando esto a mí. Y le dice, acá en la página 81, dice que cerró los ojos y volvió a orar y le dice, Señor, impídeme cometer los errores que estoy más dispuesto a hacer cuando viene la tentación. Confieso que lo que creo que es necesario o bueno para mi beneficio, con frecuencia solamente es la envoltura hermosa que tiene el pecado. O sea, a veces el pecado se nos muestra como algo deleitoso. Entonces, por favor, te ruego que mantengas el mal lejos de mí. Oró esto y dice que al ratito, primero cerró uno la revista y después el otro, refunfuñando, él nunca supo por qué y guardaron las revistas. Entonces, acá el resumen que él dice es, sin tentación, si no hubiera tentación, no pecaríamos. Entonces,
en realidad nuestra oración lo que tiene que significar es, Señor, trata de que mantenernos lejos de la tentación. Pero no solo el Señor, ayúdanos a tener la voluntad para mantenernos lejos de esos lugares que nos pueden hacer mal. Pues nosotros ya sabemos qué lugares ya no tenemos que frecuentar, qué personas ya no tenemos que ver, o qué cosas no tenemos que ver en televisión, ni qué cosas tenemos que leer, o sea, guardar nuestra vista, porque cuando nosotros vemos algo a veces, incluso sin querer, eso se nos queda como pegado, que cuesta sacarlo de la cabeza, y a veces cuando estamos en actividades haciendo un montón de cosas, no tenemos tiempo de pensar en nada, pero cuando ya estamos solos o solas, estamos muchas veces recostados, descansando, y se nos vienen imágenes de cosas que hemos visto. A veces son imágenes de violencia, como me pasó a mí con una película que vi hace poco, que pensé que me iba a gustar mucho, pero fue tan violenta y las escenas eran que me tapé muchas veces los ojos y decía, ya pasó, ya pasó. O cuando escuchaba que ya estaban hablando, entonces miraba. Pero lo que alcancé a ver fue tan fuerte, porque eran escenas de muy sangrientas, dije, lo que alcancé a ver, o sea, me hizo daño, porque me quedó dando vueltas en la cabeza 2 días completos. Entonces entiendo por qué las películas violentas no tienen que verlos los niños. Y un pastor dijo una vez que me encantó, si hay algo que a los niños les hace mal, a nosotros también. No solo es el horario de protección al menor para los chicos, es también para nosotros, porque dijo Jesús que debemos ser como niños, y no en el sentido de que debemos ser como niños de ser caprichosos o de comportarnos tontamente. A veces, o sea, un nene se puede comportar tontamente porque es nene, una nena. Nosotros no vamos a comportarnos así, pero sí tener un corazón puro. Sí saber perdonar enseguida, porque los chicos capaz que se matan a piñas y después al rato están abrazándose y jugando de nuevo, ¿cierto? Y Jesús nos pide que seamos como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si hay algo que les hace mal a los niños, a nosotros también. Entonces, lo que acá quiero leer lo que anoté. Jabes sabía que las adversidades y ataques del enemigo siempre existirían, siempre. La opresión, las distracciones, las palabras mentirosas del diablo, que muchas veces viene a decirnos cosas al oído que muchas veces creemos que son nuestros pensamientos, y no, son palabras que nos viene a meter el diablo, como que hacernos pensar tal cosa. Las tentaciones, etcétera. Y dice, sin embargo, si nosotros no frecuentamos las cosas que sabemos que nos hacen daño, vamos a estar lejos de la tentación. Preferible mantenernos lejos. De todos modos, cuando haya una tentación muy fuerte, o cuando haya una distracción, o cuando haya algo que te quiere paralizar en el camino y en el crecimiento, sentite contenta y mirá así como con una sonrisa así capciosa, y decir, así que me querés distraer, mirá vos. Quiere decir que te estoy molestando, ¿no? Si nosotros no fuéramos una molestia, un estorbo para Satanás, para los planes de él, entonces él no se encargaría ni de ponernos tentaciones, ni de hablarnos al oído, ni de nada. Seríamos personas comunes y corrientes. Pero cuando nosotras comenzamos a crecer, ustedes van a ver que muchas veces tenemos dificultades en casa, con nuestros hijos, con las finanzas, con etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente cancelar todo eso, orar, bendecir y acudir a la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y declarar la palabra en sus vidas y en nuestras vidas. Fíjense que, no sé si, bueno, sí, lo voy a leer porque no quiero terminar con esto. En Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14 dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, pero eso dice en el capítulo 2, pero en el capítulo 3, él comienza, Pablo le sigue como exhortando y dice,
Versículo 1 del 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Os habéis muerto al pecado. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Así que bueno, con esto termino. Que la última frase de Javes nos haga pensar en esto. No esperemos solamente que Dios nos saque de una tentación, sino que nos dé la fuerza para mantenernos lejos de las tentaciones. Y pedirle al Señor que limpie nuestros corazones de las concupiscencias de las que habla Pablo que hay en nuestro corazón. La concupiscencia es que ya nosotros de por sí tenemos deseos que no debemos tener. Y por eso viene la tentación, porque el diablo no nos va a tentar con algo que no nos llame la atención. Así que el Señor nos guarde y que nos enseñe a echar mano a esta oración de Javes para que con fe nosotros podamos declarar que la bendición y el ensanchamiento y la protección de Dios viene a nuestras vidas. Les mando un besito y será hasta la próxima.